Hola, buenos días compañeros. El día de hoy les vamos a presentar la revisión del WIS 4. Como sabemos, se conforma con 15 subpruebas y la primera es diseño con cubos. Esta es casi similar al WIPSI, pero sin embargo, obviamente pues tenemos un límite de tiempo, pero a partir del reactivo 9 hay una bonificación por tiempo. En esta, por ejemplo, mi examinado obtuvo o lo hizo en 19.42 segundos, pero el límite de tiempo es 75. Entonces, en la puntuación hay 4 puntos de los que se pueden elegir, pero arriba de los puntos hay un rango de ciertos segundos. Por ejemplo, en el 4 está el 31.75, en el 5 está el 21.30, en el 6 está el 11.20 y en el 7 está el 1.10. Aquí, por ejemplo, mi examinado sacó 19.42, entonces el mío se calificaría en el 6, que sería del 11 al 20. Pero, por ejemplo, aquí en la bonificación por tiempo, por ejemplo, el mío, cada uno vale, el 4 vale 0, o sea, en el 4 no le vas a agregar ninguna bonificación. En el 5 vale 1, en el 6 vale 2 y en el 7 vale 3. En este caso, mi examinado sacó un 6, entonces en la bonificación del tiempo le voy a poner un 2 porque el 6 significa 2, pero por ejemplo en mi caso, el mío hizo una bonificación de tiempo en 2 reactivos que serían el 9 y en el 10, entonces como cada uno vale 2, en la puntuación total, sacó 34 y en la bonificación por tiempo se le va a restar lo que sacó en la bonificación de aquí del 9 y del 10, que por ejemplo en el mío en el total serían 4 porque serían 2 del 9 y 2 del 10. Entonces en la puntuación natural se le van a restar 4 y como tenía 34 la bonificación por tiempo va a ser 30. Ahora continuamos con la siguiente subprueba, que viene siendo semejanzas. En las semejanzas, reactivo 1 al 2, la respuesta del niño se evalúa según las respuestas muestra y los principios generales de calificación y se califica con 1 o 0 puntos. Del reactivo 3 al 23, que vendría siendo de los que aplicaríamos nosotros, de los que debíamos de haber aplicado, esa va a ser evaluar la respuesta del niño según las respuestas muestra y los principios generales de calificación, califique con 2, 1 y 0 puntos. En la presentación vienen todas las respuestas. Los principios generales también viene una tabla donde 2 puntos es cualquier calificación importante que sea pertinente para ambos miembros de la paz del reactivo, como, por ejemplo, una manzana y un plátano son frutas, o un gato es un mamífero y un ratón es un mamífero, y así sucesivamente, 1 y 0. Ahora continuaremos con un ejemplo de semejanzas. Por ejemplo, sería en el reactivo 6, que viene siendo en qué se parecen el invierno y el verano. Se le asignará 2 puntos al niño si te dice estaciones del año. Se le asignará 1 punto si te dice clima, cambio en el clima o estado climático, y se le asignará 0 puntos si te dice parte de la naturaleza, vacaciones o temporada de descanso. Ahora continuaremos con la tercera subprueba, que es retención de dígitos. En esta hay una que se llama RDDL. Aquí, en el orden directo, por ejemplo, mi examinado dejó de contestar cuando tenía 5 reactivos, o sea que le dijimos 5 números. Aquí él tuvo un error y a partir de ahí él se empezó a equivocar. Entonces, como mi examinado se empezó a equivocar a partir de aquí, el número que le vamos a poner aquí son 5, porque el mío se equivocó a partir de esto. Si se fijan, son 5 números, que sería 8, 4, 2, 3 y 9. Y en el orden inverso sería lo mismo, pero mi examinado empezó a equivocarse a partir de los 2 dígitos, que sería aquí en el 6 y el 4. A partir de ahí empezó a obtener una calificación de 0, entonces se descontinuó la prueba. Recuerden que nosotros aquí vamos a iniciar en el primer reactivo, que sería del 6 al 16. Ahora, en la puntuación natural
de orden directo vendría siendo 7 porque es lo que se suma de la puntuación del reactivo. Y en la puntuación natural del orden inverso sería 4. Entonces, en la puntuación natural total serían 7 más 4, que nos dio igual a 11. Ahora continuamos con la cuarta subprueba, que vienen siendo conceptos con dibujos. Nosotros vamos a empezar con dos ensayos, que sería el A y el B. Estos no se califican. Entonces, ahora nos pasamos al reactivo 7, que vendría siendo de los 12 a los 16 años. En este es muy fácil calificarlo, ya que aquí mismo te da las respuestas con un color un poco más fuerte. Y pues todo, como les digo, viene en la presentación que les vamos a pasar. Bueno, chicos, vamos a continuar con la subprueba 5, que es claves. Y en esta es obvio que hay que tener en cuenta que se va a usar el cuadernillo 1 y va a ser en la claves B, porque esta es para las edades de 8 a 16 años. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no vamos a calificar los reactivos muestra, que como les había dicho en clase íbamos a dejar que los niños practicaran, que era del 6 al 2. Así pues, seguidamente vamos a usar nuestra plantilla, si la tienen, la vamos a colocar como es debido y nosotros nos vamos a ir poder dando cuenta de si el niño respondió adecuadamente cada reactivo. Por ejemplo, aquí mi examinado obtuvo todo correctamente, como pueden ver, se alinea de manera correcta. Y bueno, seguidamente de eso vamos a tener en cuenta que los niños tienen un límite de 120 segundos. Si se pasaron de eso y no terminaron de responder todo el cuadernillo, hay que tener en cuenta que los reactivos que no alcanzaron a responder no se toman como erróneos. Los erróneos se toman obviamente los que el niño alcanzó a responder. De ello sigue que... Si el niño, teniendo en cuenta que en el cuadernillo hizo una línea así, o la rayó o como sea, no se le va a tomar en cuenta a la hora de calificar, se va a calificar con un 0. Y en el protocolo de registro nosotros vamos a tener en cuenta de que si el niño alcanzó a responder todos los reactivos en tiempo récord, vamos a ir tomando en cuenta el tiempo en segundos de menos de 85, se le va a dar una bonificación de 65, pero esto teniendo en cuenta que es para el claves A. Nosotros, aquí como se lo indica, es con una flecha. Nosotros nada más vamos a ubicar de 8 a 16 años, que es el claves B. Así pues, se pasa directamente el tiempo en que tardó el niño en responder toda la prueba y, como es obvio, se le va a poner la puntuación natural total. Por ejemplo, mi examinado nada más alcanzó a responder 27 reactivos de 119. Se le pone directamente la calificación. Bueno, continuaremos con lo que sería la sexta subprueba, que es el vocabulario. Nosotros vamos a utilizar la libreta de estímulos para mostrarle a los niños del reactivo 1 al 4 los dibujos de un coche, de una flor, de un tren y de una cubeta. Y obviamente aquí nosotros vamos a registrar las respuestas que los niños nos vayan proporcionando. Y de ahí obviamente nos vamos a basar en las edades que nuestro examinado tiene. Por ejemplo, en secundaria en veces se da que los niños tienen 11 años y bueno, algunos pudieron iniciar 2 reactivos antes, que serían el 7. Pero en el caso que les traemos aquí, nuestro examinado empezó con 13 años, o sea, del reactivo 9. Y un ejemplo que les podremos dar es que es un ladrón. Nosotros vamos a puntuar en 3 puntuaciones, que sería el 0, 1 y 2. Y en el reactivo 7, ¿qué es un ladrón? Esa es la consigna, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y para los 2 puntos en qué es un ladrón sería un ratero, alguien que roba, que se mete a la fuerza en su casa. Y puntuaciones de 1 punto es alguien que roba, una persona que hace cosas ilegales, y en 0 puntos es alguien que la policía intenta atrapar. Y nosotros aquí les pusimos todos los ejemplos que vienen en el manual de aplicación y lo van a poder ver al momento que les pasemos la presentación. Y bien, continuaremos con la séptima subprueba, que es la sucesión de números y letras. Aquí, como les decía, nosotros vamos a iniciar con los reactivos de muestra
y la calificación es si el niño le respondió correctamente y en orden. Primero los números que les dábamos del más pequeño al mayor y las letras en orden alfabético, o sea, de la A, B, C, D, etc. Y aquí, como pueden ver, mi examinado obtuvo todo correcto, pese a los últimos ejemplos, que es, por ejemplo, 18DM, ese era el orden en que se debería registrar, y nuestro examinado respondió 18MD, eso ya se descalifica. Y aquí nosotros en nuestra puntuación natural total vamos a rellenar de los ensayos que tuvieron, esos se van a calificar con, por ejemplo, en las puntuaciones de 0, 1, 2, 3, que son 4. Y al momento de sumarlas obtendremos lo que sería nuestra puntuación natural y en nuestro caso salieron 17. Bien, para continuar tenemos lo que sería la subprueba 8, que es matrices. En esta subprueba es algo más rápido, ya que nosotros nuevamente aquí tenemos las respuestas marcadas en un tono más oscuro. La discontinuación ya saben que es después de los dos primeros reactivos dados, por ejemplo estos, y aquí como pueden ver nosotros vamos a iniciar dependiendo de la edad que tenga nuestro examinado. En nuestro caso, nuestro examinado tenía 13, así que se empezó del 12 al 16 en el reactivo 11. Y aquí como pueden ver el 2 está marcado, el 5, el 1, 4, 2, 4, 5, etc. Y como pueden saber es una discontinuación después de 4 puntuaciones consecutivas, ojo, de 0. Y aquí como podrán observar nuestro examinado tuvo las 4 puntuaciones de 0 consecutivas, lo cual la subprueba se discontinúa dándonos una puntuación a nosotras de 6 puntos. Recuerden siempre tomarlo en cuenta, no saltándose ningún reactivo. Bien chicos, continuaremos con la revisión de la subprueba 9, que es comprensión. Nosotros aquí es fundamental que usemos el manual de revisión para poder saber las preguntas que le vamos a proporcionar a los niños y así poder nosotros revisarlos. Aquí nosotros vamos a puntuar de una calificación de 0 a 2 puntos, dependiendo de las respuestas que nos vayan marcando los niños y obviamente de las que vayan saliendo en el manual. Por ejemplo, nosotros iniciaremos en el reactivo de 12 a 16 años, siendo el reactivo 5. Y, por ejemplo, tenemos, la pregunta es, ¿qué se supone que deberías hacer si te encuentras la cartera o bolsa de una persona en una tienda? Una respuesta de 2 puntos podría ser que llevarla a la policía. Una respuesta de 1 punto sería tratar de regresarla, y una calificación de 0 puntos sería recogerla, tirarla o conservarla. Ahora continuamos con la revisión de la subprueba 10, que viene siendo búsqueda de símbolos B, porque nosotros aplicamos de las edades de 8 a 16 años. Primero que nada, pues se le debe dar una muestra al examinado y luego los reactivos de prueba. Ahora, continuando con la calificación, aquí se va a utilizar esta plantilla. ¿Para qué? Para que nos sea más fácil dar la calificación. Esta se va a acomodar según la página. Arriba viene la página. Nosotros estamos en la página 8, que sería acá abajo. Esta se acomoda así. Y ahí. De este lado viene la respuesta correcta. Entonces aquí se ven las respuestas que respondió nuestro examinado, ¿verdad? Entonces aquí nuestro examinado respondió bien sí, entonces respondió bien sí. Sí, sí. No, también la respondió bien, y luego sí otra vez, y luego no, y luego no, y luego no, y luego sí, y luego no, y luego sí, y luego no, y luego no, y luego no, y luego sí, y luego no. Aquí, por ejemplo, vemos que tiene 15 aciertos y 0 errores. Y así sucesivamente se va a ir calificando esta prueba. Ahora pasaremos a la subprueba 11. Ahora pasaremos a la subprueba 11, que viene siendo figuras incompletas. En esta vamos a necesitar el manual, ya que ahí vienen las respuestas correctas que te debería de haber dado el examinado según lo que le faltara a la imagen. O sea, aquí también deberíamos de haber utilizado la libreta de estímulos. Bueno, aquí lo que vamos a checar es en el manual. Por ejemplo, nuestro examinado aquí nos dijo que en la cara de la mujer lo que le faltaba era la ceja, pero en el manual nos dice que no, que la ceja no es correcto, entonces se le da una puntuación de 0. Y por ejemplo en la imagen del cinturón,
él nos dijo que le faltaban los agujeros y en el manual nos dice que sí le faltaban los agujeros, entonces se le da una respuesta, una puntuación de 1. Los reactivos los vamos a empezar a poner a partir del reactivo 10, ya que nosotros evaluamos de 12 a 16 años, pero también hay unos de secundaria que vienen de los 11 años, entonces empiezan a partir del reactivo 5. Ahora continuamos con la subprueba 12, que viene siendo los registros. Igualmente es el cuadernillo de respuestas 2. Entonces primero igualmente se le da una muestra y luego la práctica y luego ahora sí empezamos con el modo aleatorio, que viene siendo este. En lo que se va a utilizar es también la plantilla de calificación de registros, que es esta. Esta nos sirve para facilitarnos más el trabajo de la revisión. Entonces esta se pone así, se ubica así. El niño te debió de marcar con rojo los animales que él vaya encontrando. Por ejemplo, aquí él encontró un animal y aquí es rojo. Y si se fijan, con esta plantilla es más fácil, ya que los cuadritos negros son donde están los animales y son los que debió de haber marcado el niño. Ahora vamos a hablar al modo estructurado, que es esto, y este es más fácil de calificar, ya que va en línea, en un orden. Entonces, ahora, para el llene del protocolo, aquí por ejemplo sería el tiempo de terminación y aquí el número de respuestas correctas. Se va a contar cada animalito que haya marcado bien. Y luego el número de respuestas incorrectas es lo que no marcó o lo que haya marcado mal. Y por ejemplo aquí nuestro examinado lo que hizo es que él se tuvo que cortar el registro, ya que él llevaba 45 segundos y aún no terminaba de llenar todos. Entonces él obtuvo 33 animalitos bien seleccionados y 35 no seleccionó. Pero por ejemplo en su caso puede que varíe y a lo mejor sí respondió todo, pero tuvo algunas incorrectas, entonces las incorrectas van de este lado. En la diferencia se hace una resta, que son de las respuestas correctas y las respuestas incorrectas, que por ejemplo sería 33 menos 35, nos da la diferencia de 2, y ahí abajo serían 23 menos 45, nos da la diferencia de 22. En la puntuación natural total serían el número de respuestas correctas, que en la parte de aleatorio sería 33 y en la estructurada sería 23. En la puntuación natural total se hace una suma de 33 más 23 y nos da 56. Bien chicos, continuaremos con la revisión de la subprueba 13, que es información. Nosotros aquí debemos estar usando el manual para irles leyendo a los niños las cuestiones que se le van a ir haciendo o formulando. Y nosotros vamos a utilizar primero como de muestra los reactivos del 1 al 4. Por ejemplo, en el 1 es señala tu pie, señala tu nariz, menciona algo que puedas comer y señala tus orejas o cuántas orejas tienes. Y aquí pues pisa y número 2. Aquí nosotros vamos a puntuar de una calificación o puntuación de 0 a 1. Y la discontinuación, como en cada subprueba va cambiando, en esta es después de 5 puntuaciones consecutivas de 0. Ojo, siempre tengan en cuenta la consecución. Y por ejemplo, nosotros que somos una edad de secundaria, vamos a iniciar dependiendo de si el niño tiene 11 o 12 años, ya se empieza del 10 o del 12. Y así nosotros, conforme el niño vamos registrando las respuestas de calificaremos según lo que venga en el manual de revisión, calificando de 0 a 1 y poniendo la puntuación natural total siendo máxima de 33, y nosotros aquí nos dio un 8 y ya sería 8. Y bien, nosotros vamos a continuar con continuando, pasaríamos a la subprueba 14, ya casi terminando, que es aritmética. Aquí nosotros de igual forma necesitaremos usar el manual de aplicación. En esta subprueba tenemos un límite de 30 segundos por reactivo y nosotros como obviedad vamos a aplicar el reactivo 1 y 2 de muestra para el niño e iniciaremos, en el reactivo 12, que es de edad de 10 a 16 años.
y nosotros vamos a tener una discontinuación después de 4 puntuaciones consecutivas de 0. Así pues, el niño nos va a ir dando las respuestas y las vamos a ir registrando aquí. Y para hacer una revisión un poco más rápida o ágil, de igual forma aquí al lado tenemos respuesta correcta y aquí se nos da el número, que como el mismo nombre de la subprueba nos dice, es aritmética, matemáticas, números, y nosotros se va a discontinuar después de 4 puntuaciones de 0, como ya lo había mencionado. Un ejemplo que se les puede dar es, si tienes 10 caramelos y te comes 3, ¿cuántos caramelos quedan? Esa es la primera que se inicia, que es la del 11, y la respuesta sería 7. Así nosotros vamos a ir, o les fuimos dando las preguntas o las cuestiones, y el niño nos va a dar la respuesta y la vamos registrando, lo cual nada más nosotros queda calificarlo si está bien o no, como aquí indica en el manual, en el protocolo, y la puntuación natural total, como en las demás subpruebas que ya estamos más familiarizados, lo vamos a poner aquí, siendo una máxima de 34. 3. Y nada más para recordarles, ojo, todo lo que estamos hablando y lo que se les está medio presentando aquí, lo van a tener en el grupo, que les vamos a pasar la presentación y pues todo va a estar ahí. De todos modos, si tienen dudas o alguna pregunta extra, nos pueden escribir ya al privado o incluso la maestra si nos desea apoyar. Y ahora sí, por último, tenemos la 15ª subprueba, que es la última, que es palabras en contexto, o sea, las pistas. Aquí la discontinuación es después de 5 puntuaciones consecutivas de 0. Y bueno, nosotros vamos a poner de muestra los reactivos A y B para las edades de 6 a 16 años. Y bueno, como ya saben, es dar una pista al niño que, por ejemplo, este es un animal que hace wow, y no, pues el perro, ¿verdad? Si responde bien o mal, aquí nosotros vamos a poner correcto, sí, no. Y ya, por ejemplo, en el reactivo 5, que es donde nosotros debemos empezar, por la edad de secundaria, es de 10 a 16 años. En el reactivo 5 es, se pone en la cabeza para protegerse del frío o del sol. Y por ejemplo aquí nuestro examinado respondió algo muy raro, bonete, pero podría ser un sombrero, un gorro o algo para cubrirnos del frío en la cabeza. Aquí nosotros pusimos que no y la puntuación por obviedad es 0. Y en los reactivos, por ejemplo, que tienen de más de 3 pistas, nosotros les vamos a ir dando la primera, que es un permiso oficial, y si responde pues no o sí, algo bueno o algo malo que tenga sentido, nosotros los vamos a ir registrando con sí o no, y dependiendo de si el niño o la niña responda los 3 reactivos de las pistas, por ejemplo aquí, se le da todo, es un permiso oficial y por lo general lo otorga una autoridad, y puede ser que hagas un examen para obtenerlo. Y nuestro examinado nos respondió de conducir, a lo cual nosotros le dimos que sí respondió bien y la puntuación es de 1. Y así consecutivamente se va a ir haciendo, a no ser que se discontinúe después de 5 puntuaciones de 0. Y ya como estamos familiarizados, la puntuación natural total que se le va a aplicar es sumando todo lo que respondió o no. Y nosotros, por ejemplo, nos dio 11 y esa es su puntuación total natural. Y bueno, chicos, hasta aquí serían las revisiones de las subpruebas, a lo cual luego nuestros compañeros Adrián y Manuel nos van a apoyar con la aplicación de las escalas, que viene siendo obviamente todo esto. Y no olviden de que también es importante el registro de todas las observaciones que tuvimos con nuestro examinado al momento ya sea de la entrevista, del rapport o de las subpruebas aplicadas. Y esto consecutivamente se les va a aplicar un poco más adelante para el llenado correcto de todo. Muy bien, compañeros. Como ya les explicó mi compañera Marcellana, tenemos que calificar toda la prueba. Como se pueden fijar, en la parte inferior de cada hoja tiene lo que es la puntuación natural, que es lo que vamos a ir estando sacando en cuanto a la revisión. Muy bien. Para el rellenado de la tabla, tenemos lo que es la conversión de puntuación natural a puntuación escalar. En esta parte tenemos, aquí tenemos la parte de las pruebas, el nombre de las pruebas, y esta es la puntuación natural.
aquí vamos a poner lo que ya habíamos revisado de cada subprueba. En la parte de un lado viene lo que es la puntuación escalar, ¿sí? Para la puntuación escalar nos vamos a estar basando en el manual. Aquí nos vamos a basar en lo que es el apéndice A, en el apéndice C, que son las normas y tablas de conversión para la población mexicana. Muy bien. Como podemos ver en las tablas del apéndice C, en la parte superior tenemos lo que son las edades. Nosotros nos vamos a estar basando normalmente de edades de 11 a 15 años o 16, dependiendo de a quién hayamos aplicado. En mi caso aplicamos a un joven de 15 años. Muy bien. Nos basamos en la tabla que es de edad de 15 años 0 meses a 15 años 11 meses, y ustedes se van a estar identificando en la tabla de la edad de su examinado. Muy bien. Para la puntuación natural del diseño con cubos nos dio un total de 50 puntos. Entonces vamos a poner aquí DC, que es diseño con cubos. Nos vamos a ir de 48 a 51. Tenemos una puntuación escalar de 11 puntos. En lo que es de semejanzas, que es SC, nos dio una puntuación, una puntuación natural nos dio de 8. Nos vamos aquí, que es 7, 8. Y la puntuación escalar sería de 3. Entonces ahí sucesivamente le vamos a estar haciendo con cada una de las pruebas. En la parte de arriba de la tabla vienen lo que son las 15 pruebas, y a un lado vienen lo que son las puntuaciones escalares. La parte de blanco son las puntuaciones naturales, y las franjas que son grises son las puntuaciones escalares, que vamos a estar vaciando de este lado en nuestro protocolo. Por ejemplo, aquí, como les comenté, salió 50 puntuación natural, puntuación escalar con base a la tabla de puntuación, o sea, de conversión, nos dio 11, y vamos aquí a rellenar 11 y 11. En la parte que son en blanco se va a ir rellenando en base a lo que pusimos aquí. En la parte superior viene lo que es la comprensión verbal, el razonamiento perceptual, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y pues lo que es la escala total. Vamos a estar haciendo la suma, por ejemplo, para la comprensión verbal es lo que es semejanzas, es vocabulario y es comprensión. Se hace la suma, que es 3 más 5 más 5, me da igual a 13, se escribe aquí. Entonces aquí se va a hacer igual, solamente vamos a sumar estos números que no tienen paréntesis. Los que tienen paréntesis no se suman, solamente estas cuestiones. Y se van a ir sumando aquí, por ejemplo 11 más 8 más 5 da 24, 9 más 6 15, 7 más 8 15, y en este total tenemos que hacer la suma de todas estas puntuaciones escalares para que te dé la puntuación escalar total. A continuación tenemos lo que es la media. Aquí vamos a hacer la suma de las 10 subpruebas. No vamos a basar en esto porque aplicamos toda la prueba. Entonces vamos a poner lo que son las 10 subpruebas, que va desde diseño de cubos hasta búsqueda de símbolos. Entonces hacemos la sumatoria de estas subpruebas que ya les mencioné en puntuación escalar. De aquí sumamos todo esto. En nuestro caso nos dio 67, entre 10 nos dio una puntuación media de 6.7. Bueno, compañeros, para sacar los resultados de la siguiente tabla, que es la de cálculo de puntuaciones índice, lo que vamos a hacer es vaciar las sumatorias de todas las puntuaciones escalares en esta parte de aquí. Luego, a continuación, nos basaremos en el apéndice A, que son las normas y tablas de conversión. Para esta ocasión nos vamos a ir directamente a las tablas de A2. En estas vamos a ver lo que es el ICBP, el IRP y así sucesivamente, que es todos los que tenemos en este lado. Aquí vamos a buscar nuestras puntuaciones escalares en las zonas grises, y en base a eso vamos a anotar los siguientes datos en esta misma tabla, que son, por ejemplo, el índice compuesto, el rango percentil y el intervalo de confianza, en el cual nosotros, por ser de México, vamos a usar el 95%. Por ejemplo, a nosotros nos salió una sumatoria de 13 en la comprensión verbal. Entonces buscamos aquí el número 13 y vamos a anotar el ICBP de 67, el rango percentil de 1, el nivel de confianza de 62 a 76, y así sucesivamente en cada una de las tablas
para sacar los valores de todos estos índices. Bueno, ahora para el llenado de nuestras gráficas vamos a buscar todo lo que es la comprensión verbal, todas las subpruebas correspondientes, las cuales tenemos de este mismo lado, y vamos a anotar aquí en estos cuadritos la puntuación escalar, y esta la vamos a ubicar en estos números. Luego nada más tendremos que unir los puntos y ya tendremos nuestra primera gráfica. Para la segunda gráfica, en lugar de usar estas puntuaciones escalares, vamos a usar lo que es el índice compuesto. Este índice compuesto lo anotaremos también en su respectiva casilla, e igualmente lo buscaremos entre los números y uniremos los puntos. Muy bien, para continuar con la revisión o el llenado de las tablas, sigue lo que es la página de análisis. En la página de análisis tenemos la primera tabla, que son las comparaciones de discrepancia. Estas comparaciones de discrepancia se va a dividir en dos niveles. El primero, que es el nivel índice, y el segundo, que es el nivel de subprueba. En el nivel índice, como ya los habíamos visto, tenemos lo que son el índice de comprensión verbal y también lo que es el índice de razonamiento perceptual. En este caso, vamos a rellenar lo que viene siendo acá, donde dice puntuación compuesta 1, viene siendo ICB. Nos vamos a ir a la primera tablita, que viene siendo esta. Tenemos compuesto índice, aquí tenemos las calificaciones o las puntuaciones que nos dio en base a las tablas que ya mencionó Adrián anteriormente. Entonces vamos a ir vaciando lo que son el compuesto índice, tanto en la puntuación de compuesto 1 como en puntuación de compuesto 2. Tenemos aquí ICV, ICV, IRP, IMT y IVP. Entonces vamos a ir vaciando lo que es el índice compuesto en estas dos tablitas. Para la siguiente celda tenemos lo que es la diferencia. La diferencia se refiere, vamos a hacer la resta de esta celda con esta. Sería la resta del índice de comprensión verbal menos el índice de razonamiento perceptual, que va a ser 67 menos 88, nos da un igual a menos 21. Y así sucesivamente con las demás. Este menos este menos otro resultado, y así sucesivamente. Para el valor crítico vamos a tener que utilizar lo que es la tabla y nos vamos a ir al apéndice B. En el apéndice B tenemos lo que es la tabla del valor crítico. Como pueden ver, aquí dice grupo de edad. Como ya les comentamos, tenemos siempre que basarnos en la edad del examinado. En nuestro caso fue un examinado de 15 años 2 meses. Nos vamos a ubicar en la estación de 15 años 0 meses, 15 años 11 meses. Entonces tenemos aquí, ya que nos ubicamos, tenemos lo que es punto 15 y punto 05. Nosotros vamos a utilizar lo que es el punto 05. Y aquí, como pueden ver, tenemos lo que son el valor crítico. El valor crítico de ICV, E y RP, que es 10.59. Lo vamos a ir vaciando en este lado, 10.59, y luego acá lo que es ICV, IMT, igual, nos verificamos en la edad, y punto 05. Vamos a vaciar todos estos datos, los vamos a vaciar en estas celdas de aquí. Para la diferencia la diferencia significativa, vamos a poner S si la diferencia es mayor al valor crítico. Por ejemplo, aquí la diferencia da a 21, el valor crítico es de 10.59, entonces la diferencia significativa pues es una S, porque si es significativa. Y así va a ser sucesivamente con todas. Si la diferencia es mayor que el valor crítico, es significativo. Si la diferencia es menor al valor crítico, no existe una significancia. Entonces va a ser N si es menor, si es mayor, una S. Para la tabla de tasa base, nos vamos a ubicar en lo que es la tabla B2. En la tabla B2
En la parte de arriba vienen el coeficiente intelectual total. Por ejemplo, en nuestro examinado, el coeficiente intelectual total nos dio a 75. Entonces nosotros nos vamos a basar en la tabla que diga 75. Entonces aquí dice CIT menor o igual que 79, es la tabla que nosotros vamos a utilizar. Si en el caso de ustedes, su examinado salió con un CIT de 80 o 90, nos vamos a ir basando en las tablas. Aquí dice tabla B1 y aquí tenemos los rangos, igual en la parte de acá, de 90 a 109, de 110 a 119. ¿Okay? Entonces en nuestro caso, continuamos, es en la tabla menor que 79. Muy bien, entonces ya tenemos completadas estas celdas. Nos falta lo que es la tasa base. Para la tasa base vamos a seguir en el apéndice B. Vamos a utilizar la tabla B2, donde dice el rango del CI total que salió en nuestro examinado, como ya les había comentado. En este caso nos vamos a basar en la diferencia. La diferencia, por ejemplo, aquí nos dice que es una diferencia de 21. Nos venimos a nuestra tabla y buscamos en la magnitud de la discrepancia el 21, que sería aquí. Entonces, nos regresamos acá, como el IRP es mayor que ICV, nos vamos a verificar en esta tablita. Aquí arriba dice, si el índice de comprensión verbal es menor que el índice de razonamiento perceptual o es mayor que él. Tenemos lo que pues es como es menor, vamos a ir a lo que es la parte de 21 y sería pues 8.1, ¿sí? Entonces sigue lo que es ICV y MT. Igual tenemos que hacer ver cuál es mayor y cuál es menor. Aquí en este caso ICV es menor que IMT. Entonces vamos a la tabla, es menor que, y la diferencia entre estos dos es de 19. Nos vamos a la parte gris y aquí está 19, nos ubicamos y es de 8.6, que viene siendo este dígito. Y así sucesivamente sería en cada una de los índices. Aquí arribita vienen los índices, que son los mismos que vamos a tener aquí en nuestras tablas. Para poder sacar la tasa base, tenemos que checar cuál es mayor, cuál es menor, verificar en nuestra tabla y basarnos en la parte de la magnitud, lo que es la diferencia, para poder rellenar lo que es la tasa base. Muy bien, como les comentaba anteriormente, la tabla de comparaciones de discrepancia tiene dos segmentos: nivel de índice, que ya fue el que explicamos, y nos faltaría el nivel de subprueba. Para el nivel de subprueba tenemos aquí lo que es retención de dígitos y sucesión de números y letras, claves, búsqueda de símbolos, semejanzas y conceptos con dibujos. Para rellenar lo que es la puntuación compuesta 1 y 2, nos vamos a basar en las puntuaciones escalares que ya habíamos puesto anteriormente en nuestro registro de protocolo. Entonces vamos a vaciar, por ejemplo, RD, lo buscamos RD, viene siendo 9 y ponemos aquí 9. Claves, que es L, buscamos claves, que es 7 y 7. Y semejanzas, que es 3, y el punto escalar 3, es 3. Y así va a ser con sucesión de números y letras, búsqueda de símbolos y conceptos con dibujos. Estos celdas se van a rellenar con la puntuación escalar de lo que habíamos sacado anteriormente. Entonces, las siguientes celdas va a ser 9 menos 6, pues nos va a dar un igual a 3. Se va a restar lo que es la puntuación compuesta 1 menos la puntuación compuesta 2. ¿Sí? En nuestro caso pues es 9 menos 6, 7 menos 8 y 3 menos 8. Entonces es la diferencia que viene siendo la resta. Para el valor crítico, para sacar el valor crítico de estas subpruebas, nos vamos a basar nuevamente
en el apéndice B, pero esta va a ser la tabla B3 para sacar el valor crítico para poderlo complementar en nuestra tabla de comparaciones. Entonces, como ya se nos había comentado en el WIPSI, va a ser exactamente igual. La parte blanca, que es esta parte, es la parte de 0.05, que viene siendo la población mexicana. Entonces, tenemos que, nos tiene que dar el resultado en todo lo que es esta parte blanca. Para sacar esto, tenemos lo que es retención de dígitos y sucesión de números y letras, que es RD y NL. Nos vamos a basar en nuestra tabla. RD, que aquí viene, y sucesión de números y letras, que viene siendo aquí. Sucesión de números y letras nos da 2.83. Ese 2.83 lo vamos a pasar a nuestra celda donde dice valor crítico. Entonces, claves y búsqueda de símbolos. Aquí está claves y búsqueda de símbolos hasta acá abajo. Nos va a dar a 3.55. Igual se va a obtener de este lado. Y por último tenemos lo que es semejanzas y conceptos con dibujos. Buscamos semejanzas, que está aquí, y conceptos con dibujos, que está aquí de este lado. Entonces son 3.36 y lo vaciamos de este lado. Recuerden que el valor crítico que nosotros vamos a utilizar va a ser la parte blanca. Muy bien. Entonces, para complementar la diferencia significativa entre estos, va a ser exactamente lo mismo. Si es mayor la diferencia del valor crítico, es significativo; si no, pues se marca como una N. Y para la tasa base vamos a utilizar otra tablita que va a ser en el apéndice B, que es la tabla B4, como tenemos aquí. Va a ser exactamente lo mismo. Nos vamos a basar en nuestro protocolo. Si RD es, aquí por ejemplo, en nuestro caso, RD es mayor que NL, entonces nos basamos acá en esta parte. RD es mayor que NL, aquí está. Entonces, en la diferencia nos dio que es un 3 y nos vamos a basar acá. Como ya dijimos que es mayor, aquí tenemos que es a 18.0.0. Entonces lo anotamos de este lado. Entonces, claves y búsquedas. Claves es menor que búsquedas. Entonces acá de este lado tenemos claves es menor que búsquedas. Claves menor que búsquedas. Y en la diferencia tenemos lo que es 1. Entonces buscamos claves y sería claves, sería sería 44.8. y por último tenemos lo que es semejanzas y conceptos con dibujos. En nuestro caso, semejanzas es menor que concepto con dibujos. Aquí lo tenemos, semejanzas es menor que conceptos con dibujos, y de diferencia tenemos 5. Entonces vamos a ir al 5, que viene siendo ¿sí? 5 y menor que, y de 7.6 lo agregamos en la parte de la celda correspondiente. Bueno, compañeros, para la siguiente tabla, que es la de determinación de fortalezas y debilidades, vamos a anotar las puntuaciones escalares de subpruebas, de cada una de las subpruebas que sacamos antes, que es de la misma tabla de anterior, la primera tabla. Vamos a anotar las primeras 10 puntuaciones escalares. Como ven, están aquí, todas dependiendo de su subprueba. Y la puntuación escalar media es también de la tabla anteriormente sacada, es el número de aquí, es la puntuación que sacamos dividiendo el resultado de la sumatoria de todas entre las 10 subpruebas. Ahora, para la diferencia de la media, ahora vamos a restar las puntuaciones escalares menos la puntuación escalar media. Eso nos va a dar todo lo que es la tablita de la diferencia, que por ejemplo aquí es 8 menos 6.7 da 1.3, y así sucesivamente con cada una de las subpruebas y la puntuación media. Luego, para continuar con el valor crítico, vamos a usar la tabla de B5.
No vamos a usar esta, tienen que tomar muy en cuenta que aquí se muestran dos tablas, sin embargo vamos a usar únicamente la de abajo. En esta vamos a usar el 0.05 y aquí, como ven, este es el nivel de significancia, el que vamos a pasar directamente al valor crítico. Por ejemplo, el primero sería 3.01, que es el mismo que está en diseño con cubos de 3.001, perdón. Bueno, estamos usando esta tabla porque esta es la media general de las 10 subpruebas. Tienen que tener mucho cuidado ya que esta pone media de 3 subpruebas, entonces hay que tener ese pequeño detalle a la hora de diferenciarlas. Bueno, una vez para seguir con lo que es ya la sección de fortalezas y debilidades, vamos a ver si la diferencia de la media es estadísticamente significativa a comparación del valor crítico. Para esto, en caso de que la diferencia sea mayor al valor crítico, se va a colocar una F, que significa fortaleza, y que sea también positivo el número de la diferencia de la media. En caso de ser negativo y estadísticamente significativo con el valor crítico, se pondrá una D de debilidad. En caso de no cumplir con estos criterios, no se tiene que poner nada. Como ven, aquí pusimos simplemente guiones porque no son ni fortalezas ni debilidades. Ahora bien, para la tasa base vamos a usar nuevamente la misma tabla de antes. En esta ocasión, como ven, podemos ver que tienen unos ciertos porcentajes. Para sacar la tasa base vamos a ver si la diferencia de la media se encuentra entre algunos de los valores que vienen con los porcentajes. Por ejemplo, nuestro primer valor es de 1.3, el cual en esta tabla, si se fijan, no lo menciona en ninguna parte como tal. Sin embargo, puede, por así decirlo, caber en la última sección del 25%, ya que es el que más se acerca, y eso es el valor que vamos a poner en este lado. Si nuestro valor de diferencia de la media se encuentra entre dos porcentajes diferentes, vamos a anotar ambos porcentajes, por ejemplo aquí 10% y 25%, y en el resto sucesivamente de la misma manera. Muy bien, y por último tenemos lo que es el relleno de estas tablas, que es análisis de proceso, que viene siendo conversión de puntuación natural a puntuación escalar. En la primera tabla tenemos algunas secciones que dice diseños con cubos en bonificación de tiempo, registros de dígitos, orden directo, retención de dígitos, orden inverso, retención aleatorio y retención estructurada. Entonces, aquí nos dice la puntuación natural. Para sacar la puntuación natural, nos vamos a basar de nuevo en nuestro protocolo, en la subprueba 1, que es diseño con cubos. Como ya se les había comentado anteriormente, la sumatoria de todas las puntuaciones te da un total de 68. En nuestro caso, como empezamos a aplicar desde el reactivo número 3, nos dio una puntuación de 50 puntos. Entonces, el diseño con cubos sin bonificación por tiempo, que viene siendo DCSB, nos dio 46. Entonces, estos 46 los vamos a poner en la puntuación natural, que viene siendo diseño con cubos sin bonificación por tiempo, 46. Entonces, el siguiente dice retención de dígitos en orden directo. Nos vamos a ir de nuevo cuenta a la parte de la subprueba 3, que es retención de dígitos. Aquí tenemos donde dice retención de dígitos en orden directo, que viene siendo es RDD, que es retención de dígitos de orden directo. Nos da una puntuación de 8, lo acomodamos aquí 8, y lo que es RDI, que es retención de dígitos en orden inverso, nos dio un total a 7, igual lo ponemos aquí, como ya pueden ver. Y por último tenemos lo que es el registro lo que es la subprueba de registros. Igual nos vamos a la subprueba 12, que es registros. Ya habíamos rellenado una vez nuestras tablas. Si nuestro examinado no logra completar toda la subprueba dentro de los 45 segundos, no se le da ningún tipo de bonificación. Entonces aquí tenemos lo que es la forma aleatoria, nos dio 34 puntos.
se agrega acá, 34 puntos, y en registros estructurados nos dio a 48, entonces también se anota de este lado. Para sacar la puntuación escalar de estas subpruebas, nos vamos a basar en el apéndice A, que es en la tabla A8, que viene siendo esta. Como ya se les mencionó anteriormente, nos tenemos que basar muy bien en la edad de nuestro examinado, que viene siendo pues en la parte superior de la hoja. Nosotros nos vamos a basar en lo que es la edad de 15 años, como ya se les comentamos, que es la edad de nuestro examinado. Entonces, el diseño con cubos y bonificación de tiempo nos dio a 46 puntos en puntuación natural. Entonces aquí está DCSB, buscamos 46, que viene siendo aquí, lo tenemos aquí. Entonces la puntuación escalar es de 11. Es de 11 y la pasamos acá a este lado, donde dice puntuación escalar de diseño con cubos sin bonificación por tiempo, es a 11. Entonces, retención de dígitos en orden directo, que es RDD, vamos a verificar, nos dio a 8, buscamos aquí 8 y sería igual a 7, ¿sí? 7 y lo ponemos. Y así vamos a ir sucesivamente con RDI, RA y RE. Como pueden ver, aquí está RDI, RA, RE. Viene siendo la parte blanca la puntuación natural, y la parte sombreada es la puntuación escalar. Tienen que tener mucho cuidado al momento de utilizar esta tabla, porque como pueden ver, aquí en la tabla nos dice que es de 15 años 0 meses a 15 años 11 meses. Entonces, en esta misma tabla se va a dividir por 3, que es edades de 15 a 0 meses, a 15 a 3 meses, y luego de 15 a 4 meses, y de 15 a 7 meses, y luego de 15 a 8 meses, y 15 a 11 meses. Entonces, en nuestro caso, nuestro examinado tiene una edad de 15 años, 2 meses, entonces por eso nos ubicamos en esta tabla. Si en su examinado tiene una edad de 12 años, 3 meses, igual tienen que verificarse muy bien en las edades que vienen en la tabla de comparación para la puntuación escalar. Muy bien, para la siguiente tabla tenemos lo que es la secuencia más larga de retención de dígitos en orden directo, que es RDDL. Como ya tenemos acá en nuestro protocolo, ya rellenamos lo que es RDL, RDDL y RDIL. Por ejemplo, aquí nos dio 5 y nos dio 4. Lo vamos a vaciar aquí. La puntuación de RDDL es 5 y la puntuación de RDIL es de 4. Entonces nos vamos a basar en la tabla B7, que viene siendo acá. Nos vamos a basar en lo que es la diferencia o la puntuación, que es de 5. En el de RDDL nos vamos a basar en 5 en orden directo. Por ejemplo, aquí está orden directo. Igual nos tenemos que verificar en las edades. Nos vamos a basar en esta, que es de 15 años, que es de 5, y sería de 96.5. Entonces lo vaciamos de este lado. Y para RDIL, que es orden inverso, es de 4, que lo tenemos aquí. Igual nos basamos en la tabla, acá, que es de este lado, que viene siendo 82.0, que es orden directo, orden inverso. Entonces aquí está 82.0, de igual manera lo ponemos de este lado. Entonces, para la comparación de discrepancia, que es de RDDL y RDIL, que viene siendo aquí 5 y 4, pues va a ser la resta de 5 menos 4, pues te da 1, y la tasa base nos vamos a tener que basar en la tabla del apéndice B, que es la B8, que viene siendo acá. Igual nos tenemos que basar en las edades de nuestro examinado. La diferencia que hubo de las dos puntuaciones de los registros, que es de 5 y 4, pues nos da 1. Nos ponemos acá. Magnitud de la discrepancia es de 1. Y nos vamos a la edad correspondiente,
que viene siendo de 15 a 11. De 15 años 0 meses a 15 años 11 meses, que nos da 83.0 y se agrega de este lado en tasa base. Para lo que son las comparaciones de discrepancia de nivel de proceso, tenemos diseño con cubos y diseño con cubos sin bonificación por tiempo. En la puntuación escalar tenemos que poner aquí DC, la puntuación escalar de DC, que ya habíamos puesto anteriormente en nuestro protocolo al inicio. Como pueden ver, aquí está la puntuación escalar de DC, lo ponemos aquí. Y la puntuación escalar de diseño con cubos sin bonificación de tiempo, ya lo tenemos de este lado, que es este, nos dio 11 igual, se pone también aquí. Para la diferencia va a ser 11 menos 11 es igual a 0, y el valor crítico nos vamos a verificar en la tabla B9, que viene siendo esta, donde dice DC, nos recuerden que va a ser siempre 0.05, es de 3.26 y se agrega de este lado. Entonces, para retención en orden directo va a ser exactamente lo mismo. Tenemos que vaciar las puntuaciones escalares que ya pusimos anteriormente en esta tablita. Bueno, nos dio 7 y 8, se hace la resta y nos volvemos a basar en la tabla del valor crítico para después sacar lo que es también la tabla de la tasa base, que viene siendo en la misma tabla, que bueno, tabla B10, aquí tenemos, y va a ser igual. Si DC es igual que DCSB, pues es a 0, entonces la tasa base pues es nula. Entonces aquí es RDD es menor que RDI, nos basamos de este lado en la tabla, RDI es menor que, y la diferencia es de 1, entonces nos vamos a ir acá, que sería esta parte, 45.04, ¿sí? Porque como ya les lo dije, es menor que RDD, es menor que RDI, y aquí dice, nos basamos aquí la diferencia, que es de 1, nos basamos en el 1, y ponemos aquí lo que es la tasa base, que viene siendo y así igual con el mismo ejemplo abajo de registros de orden aleatorio, registro de orden estructurado, que RA es menor que RE, igual se verifica en la magnitud, que es de 2, y se pone en la tasa base. En el nivel de significancia estadístico es del 0.05, y hasta ahí terminaríamos lo que es la tabla. Muy bien, entonces para ponerlo en lo que es la campana de Gauss, tenemos aquí el CI total nos dio a 75, puntuación de 75, nos vamos a la curva normal y lo verificamos aquí. Tenemos que nuestro examinado salió entre el 70 y el 80, que viene siendo el límite, y viene siendo su coeficiente intelectual total.